El tema que tengo para ustedes esta mañana es 7 recomendaciones para creyentes. 7 recomendaciones para creyentes. Las 3 últimas son recomendaciones para los que ya han sido víctimas de la apostasía, aquellos que ya han sido víctimas de los falsos maestros. Estas son las 3 últimas. Y sabes, estas recomendaciones que vienen de parte de Judas, hay que entender con qué propósito vienen, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de que el escritor dé al final de su carta una serie de recomendaciones para nosotros? ¿Usted sabe cuál es el propósito? El propósito que Judas tiene al dar estas recomendaciones es que nos mantengamos firmes ¿en qué? En la fe. Entonces, eso es lo que quiere lograr Judas al final de su carta. Sí, los primeros versículos comienza a hablar acerca de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los que están engañando o introduciéndose en medio de la iglesia. Él le está haciendo a la iglesia una advertencia, a tener cuidado con ello. Pero luego, a los finales de sus versículos, ¿verdad? Versículos del 20 al 22, él comienza a dar una serie de advertencias. ¿Advertencia con qué propósito o con qué finalidad? Bueno, la finalidad de él es que estos creyentes que han sido engañados, ¿verdad?, se mantengan, a pesar de sus dudas, se mantengan firmes, pero firmes en su fe. Muy bien, Judas capítulo 20 hasta el 25. La primera recomendación: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. Sabe que esta es una de las maneras en que podemos mantenernos en el amor de Dios. ¿Y sabe lo que Judas está diciendo? Es que cada uno de nosotros es responsable de su crecimiento espiritual. ¿Sabía usted eso? Cada uno de nosotros somos responsables de nuestro crecimiento espiritual. Así que ninguno de nosotros podemos decir, es que por esta razón yo no he crecido espiritualmente. Es que el pastor no caminó conmigo, no estuvo allí atrás mío, por eso no soy firme en la fe, no estoy firme en la fe. ¿Sabe qué? Es muy probable que si tú lleves a tu hijo que está desnutrido, ¿verdad?, donde el pediatra, él te va a decir que el responsable de la desnutrición de tu hijo, ¿quién es? Los padres no quieren decir nada ahí. ¿Quién es el responsable? Nosotros, ¿verdad? Yo no le puedo decir al pediatra, no, es que el responsable es mi vecino, porque con él se lo dejo. El pediatra, tú estás loco. El responsable eres tú, ¿verdad? El responsable de la nutrición de mi hijo soy yo. El responsable de mi falta de crecimiento, de mi inmadurez, no es el pastor, no es el líder, no es el diácono de la iglesia. ¿Quién es el responsable? Yo mismo. Es usted. Es usted. Por eso que la primera recomendación a la que apunta Judas es a la base de todo esto. Usted no le puede echar la culpa a alguien que no está siendo edificado correctamente. Porque su versículo comienza, pero vosotros, amados, edificados. ¿Sobre qué? Sobre vuestra santísima fe. No podemos esperar. No podemos esperar. Es verdad que los mensajes, las enseñanzas, ¿verdad?, lo que nosotros vemos a través de los innúmeros medios que hay, nos ayudan a nuestro crecimiento. Pero el responsable número 1 de su crecimiento es usted. Porque usted determina si quiere pasar tiempo leyendo y conociendo al Señor o no. Y eso
Cuando usted pasa tiempo con el Señor, ¿sabe dónde se ve reflejado? En sus decisiones y en su caminar diario. Así que cuando el pastor le pregunte, ¿y leíste la Biblia? ¿Cómo está tu tiempo devocional? Bien, muy bien, estoy leyendo, estoy haciendo todo, estoy pasando tiempo. Pero ¿sabes qué? Se ve otra cosa en tus decisiones y en tu vida. ¿Se da cuenta que las dos no encajan? Porque el pasar tiempo con el Señor, el estar en comunión con Él, me va a ayudar ¿a qué? A que cuando se presente la hora de tomar decisiones, yo sea sabio. Entonces, las dos están plenamente conectadas. Así que, responsable número 1 de mi crecimiento espiritual, ¿quién es? Yo soy el responsable. Yo soy el responsable. Si me voy y peco, el responsable no es mi pastor. Si yo voy y caigo y me voy nuevamente al mundo, el responsable no es mi pastor. No son los líderes de la iglesia. El responsable soy yo. Y claro, ahí entran otras cosas que el pastor tiene que ir y cuidar de sus ovejas. Está bien, te puede argumentarlo, está correcto, está bien. Pero ¿sabes qué? Usted esta mañana está escuchando, por favor, cuídese cómo edifica. Cuídese, cada uno de ustedes, cómo edifica. La recomendación de Judas es a no olvidarnos. Amados, edificados sobre vuestra santísima fe. Y sabes, no se debe construir sobre otra base. No se debe construir sobre otra base, sino sobre la que se encuentra ya en las Escrituras. Es allí donde se debe construir. Y esa base ya le fue dada una vez a los santos. Así que continuemos haciéndolo correctamente, edificándonos nosotros sobre ella. ¿Y cuál es la segunda recomendación que nos da aquí en el verso 20? Orando en el Espíritu Santo. Ahora, no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir con niños pequeños a un centro comercial donde hay muchos dulces y juegos por todos lados. Yo sí. He tenido la oportunidad de ir. Y usted sabe que ellos en cada tienda que pasan piden algo. ¿Verdad? ¿Sí? Ok, esperemos que no sean solo nuestros hijos. Porque cada tienda que pasa ellos quieren esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. Bueno, qué bueno que nosotros no somos esos padres que le compramos todo eso, si no tuviéramos que tener un camión cada vez que salimos del centro comercial para luego regresar a casa. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué nosotros no le damos todo lo que nuestros hijos piden? Yo sé que usted tiene casi que la respuesta aquí. Usted lo sabe, ¿verdad? Usted lo sabe. Ahora, según lo que leemos, es que la segunda recomendación de Judas es orando en el Espíritu Santo. Ahora, piense lo siguiente, ¿por qué Dios no me da todo lo que yo le pido? ¿Por qué es malo? ¿Por qué Dios no me da todo lo que yo le pido? ¿Por qué Dios no me da un carro si yo se lo he pedido? Y un carro, yo no le voy a hacer daño a nadie, es para trabajar. Necesito un carro, es para movilizarme. ¿Por qué no me lo da? ¿Por qué Dios no me da un hijo o una hija? ¿Por qué Dios no me da la sanación que tanto estoy esperando? ¿Por qué Dios no pone en el corazón de mi jefe el aumento de sueldo? Porque Dios no pone que me suban al siguiente nivel. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no nos da lo que nosotros pedimos?
¿Sabes? Creo que aquí está la respuesta para nosotros. ¿Cuántas de nuestras oraciones están controladas por el Espíritu Santo o cuántas de nuestras oraciones están controladas por la carne? ¿Cuántas de nuestras oraciones están controladas por el Espíritu Santo y cuántas de ellas están controladas por nuestra carne, por nuestros propios deseos, para nuestra propia vanagloria? ¿Cuántos de nosotros termina diciéndole a Dios, Dios, pero que se haga tu voluntad? Si es que tú lo quieres, Señor, otórgame lo que estoy pidiendo. Y resulta que nosotros queremos darle una ayuda a Dios en nuestras oraciones, ¿verdad? Es que nosotros queremos hacerle la vida más fácil a Dios. Es que tiene tantas peticiones que responder, que yo le quiero dar una ayuda a Dios, ¿sabe? ¿Cuántas de nuestras oraciones están controladas por el Espíritu Santo o por la carne? ¿Sabes que no había pensado mucho en eso? ¿Cuántas de mis oraciones están llenas de mi vanagloria, de mi orgullo, de mi propio deseo, de mi propia idolatría? ¿Y cuántas están controladas por el Espíritu Santo diciéndome, eso es lo que debes pedir? Eso es para tu bien. Eso es para tu crecimiento y para tu edificación como hijo de Dios. Creo que ya tengo la respuesta. ¿Sabes? La pregunta es entonces, ¿qué es orar? ¿Qué es orar en el Espíritu? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es orar en el Espíritu? Mira, Romanos, capítulo 8, versículos 15 y 16. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a nosotros a orar como conviene e intercede por nosotros conforme a la voluntad del Padre. ¿Qué significa orar por el Espíritu? Es sencillamente orar de acuerdo al Espíritu Santo. No hay nada raro, diferente. Orar por el Espíritu es sencillamente orar de acuerdo al Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Quién controla nuestra vida? Es el Espíritu Santo. Cuando tú vienes a Cristo y le entregas tu vida a Él, el Espíritu Santo hace morada en tu vida. El Espíritu Santo ha llegado para sellarte, para decir, este me pertenece. Eso hace el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo oro, tengo que saber que todavía sigo luchando ¿con qué? Con mi carne, con mi pasado, todavía lo sigo luchando. Y muchas veces eso se ve reflejado a la hora que nosotros hacemos las oraciones. ¿Se ha dado cuenta? ¿Sabe qué? Le iba a pedir que haga una lista, pero ya no, porque usted aquí va a ir a orar bajo el Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué? Simplemente haga una lista cuando ora y se dará cuenta cómo ora usted, controlado por la carne. ¿Y cómo será orar por el Espíritu Santo? El Espíritu Santo intercede, o sea, ya está dentro de nosotros. Él intercede para que la voluntad del Padre se cumpla ¿en quién? En nosotros. Es el Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es, ¿usted tiene el Espíritu Santo? ¿Usted tiene el Espíritu Santo? ¿Usted es guiado, controlado y ora bajo el Espíritu Santo?
o ora controlado por su carne? ¿O ora bajo lo que usted quiere, bajo sus propios reglamentos? ¿O ora controlado por el Espíritu Santo? ¿Cómo es su oración? ¿Cómo es? ¿Sabe qué? Orar en el Espíritu es renunciar a nuestra propia voluntad y ceder la voluntad al Padre. Eso es orar por el Espíritu Santo. Es cederle mi voluntad a la del Padre. ¿Sabes cómo es orar por el Espíritu? Vaya allí cuando Jesucristo está colgado en una cruz. A pocas horas de morir. ¿Qué es orar por el Espíritu? ¿Y qué es orar por la carne? La oración de la carne de Jesús hubiera sido, ¿sabe qué, Señor? Yo voy a morir y ahora quiero que acabes con toda la raza humana. O no, vamos haciéndolo más fácil, Dios. ¿Sabe qué? Solo con estos soldados que están aquí. Mándales una sarna, mándales una plaga, mándales un rayo, unos que sean pero así enormes y que a cada uno lo hagas pedacitos, Señor. Mira lo que me hicieron conmigo. Eso es una oración que hubiera hecho Jesús basado en la carne. ¿Cómo fue la oración controlada por el Espíritu Santo? ¿Cómo fue? Padre, perdónalos. ¿Por qué? No saben lo que hacen. ¿Se da cuenta? Una oración controlada por la carne y una oración controlada por el Espíritu. ¿Cómo están siendo nuestras oraciones? ¿Cómo están siendo nuestras oraciones? Usted recordará allí en Lucas capítulo 11, versículo 1. Sus discípulos, los discípulos de Jesús, quienes habían escuchado por varias ocasiones a Jesús, a su propio maestro, orar. ¿Y qué dijeron sus discípulos allí en Lucas capítulo 11, versículo 1? Señor, ya somos profesionales orando, Padre, gracias. Lucas capítulo 11, versículo 1 dice, Señor, enséñanos a orar. ¿Qué necesidad urgente tenemos nosotros de hacer esta oración en nuestra vida antes de poder ir al Padre que sabe todo lo que necesitamos? Señor, enséñame cómo pedir. Señor, enséñame cómo orar. Los discípulos, los que andaban con Jesús, los que estaban allí, los que veían lo que hacía, ¿sabe cuál fue su oración en Lucas 11:1? Señor, enséñanos a orar. Es allí donde debemos comenzar, ¿verdad? Es por ahí donde podemos entrar. Cuando vamos a orar, Señor, enséñame a orar. Enséñame a orar. No importa cuántos años tienes y quién fue tu maestro. Muchos de nosotros necesitamos aprender esta lección. Señor, enséñanos a orar. Porque no sabemos. No sabemos. Lamentablemente hay poca instrucción sobre la oración hoy en nuestros días, ¿sí? En este mundo que cada vez está más confundido, desorientado. La tercera recomendación está en el versículo 21. Conservaos en el amor de Dios. El verbo aquí, en el griego, es tereo, que significa guardar de daño o guardar de alguna pérdida.
estar vigilantes. Y Judas dice aquí, conservaos, es otra de sus recomendaciones. La primera es edificados sobre vuestra santísima fe, la segunda es orando en el Espíritu Santo y ahora su tercera recomendación es conservados en el amor de Dios. Ahora, este texto nos llama a nosotros a estar vigilantes en el amor de Dios. Se refiere a la obediencia fiel, a la obediencia que lleva implícita una protección de custodia. Ahora, seguro usted está diciendo, pero bueno, eso es muy diferente a lo que el apóstol Pablo dice. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, creo que la mayoría de nosotros incluso lo tiene subrayado en su Biblia, ¿no? Nada nos puede separar del amor de Dios, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Lucas agrega lo siguiente, conservaos, manténganse firmes, manténganse vigilantes, manténganse en custodia. ¿Qué cosa? El amor de Dios. ¿Y sabe en base a qué o por qué Judas dice esto? Porque los versículos anteriores, Judas está diciendo que algunos se introducen en la iglesia con el propósito de dañar, de pervertir a los demás hermanos. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes? Los falsos maestros. Y esa es una de sus recomendaciones. Consérvense, mantengan en custodia el amor. Nada nos puede, ¿sí?, librar de su amor. Nos ha amado para siempre. Y Dios ama a cada criatura. Dios le ama a usted tal como es y me ama a mí. Nos ama de forma individual y personal, sea usted o no miembro de la familia de la fe. Él le ama. Es cierto que usted puede alejarse y renegar de su amor, pero su amor nunca deja de ser. Él es la fuente del amor. La cuarta recomendación, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Y sabe qué? Este versículo 21, la mayoría de comentaristas están de acuerdo que esta expresión está hablando acerca de su segunda venida. De cuando Él regrese por su pueblo, cuando Él nos llame. La presencia de los falsos maestros, ¿sabe qué? Debería llenarnos de alegría por una razón. ¿Sabe cuál es? La presencia de los falsos maestros debería darnos alegría a nosotros, porque es el cumplimiento de una de sus profecías. ¿Con respecto a qué? De que la venida del Señor Jesucristo cada vez está más cerca. Así que alégrese, porque vendrá Él. Versículo 22. Ahora, ¿qué pasa si alguien ya ha sido víctima de la apostasía? ¿Qué pasa si alguien ya ha sido víctima de los falsos maestros? Mira, aquí hay 3 pasos para actuar con esas personas que han sido víctimas de la apostasía. La primera, está en el versículo 22, dice, algunos que dudan, convencerlos. ¿Cuál es su trabajo con aquellos que están dudando de su fe? Con aquellos que han sido engañados por los falsos maestros. ¿Cuál es su trabajo? Número 1, ¿cuál es? Algunos que dudan. ¿Cuál es? Convencerlos. Enemistarse no es que ya no vienes a esta iglesia es sana, aquí no hay de eso, ya no vienes, ni te saludo.
Eso es. A algunos que dudan, convencerlos. Siempre hay hermanos que dudan ante lo convincente que son los falsos maestros. Siempre, en todas las épocas de la iglesia las ha habido. Y seguirá aquellos que dudan ante lo convincente que son los falsos maestros. Y sabe, usted y yo tenemos un trabajo. Pero ¿sabes qué? Parece que los que dudan son sinceros. Aquellos que dudan no son contenciosos. La expresión aquí, convencerlo, en la Reina Valera, que es la que yo leí, es el término griego eleo, que significa tener compasión o misericordia. Pero para aquellos que tienen la versión Dios habla hoy o la NBI, aquí hay una mejor traducción de este versículo. Porque ¿sabe qué? Viene de la raíz mismo del versículo 21. Y el versículo 21 con el versículo 22 van agarrados de la mano. Porque si la persona está dudando, dice Judas, usted tiene que tener misericordia. Esa es la traducción que le da la NBI y la versión Dios habla hoy, del versículo 21 al versículo anterior. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Nosotros estamos llamados a amar, llenarlos de misericordia a aquellos que están dudando por los falsos maestros. ¿Sabe qué? Es que sus dichos, sus palabras, sus mensajes pueden ser tan convincentes en la vida de los demás, de los más débiles, que probablemente lo hicieron dudar. Y sabes, cuando esta gente comienza a dudar, nosotros debemos afianzarlos. ¿Conoce a alguien así? ¿Conoce a alguien que se ha apartado y que ha sido engañado por estos falsos maestros? ¿Conoce a alguien que le dijeron que iba a ser próspero en todo lo que hacía? ¿Usted conoce a alguien así? Tal vez fue un creyente. ¿Cuál es su responsabilidad ante ellos? Alejarnos no. No es buena idea. Pero ¿sabes qué? Actúe con misericordia en base de aquellos que dudan. Pero ¿qué más sigue? ¿Cuál es el siguiente grupo? Aquí hay un trabajo más fuerte. Dice a otros, ¿qué dice? Salvad, arrebatándolos del fuego. A otros hermanos hay que liberarlos, ¿sabes? Parece que los primeros es un poco más fácil, pero lo segundo dice a otros arrebatándolos del fuego. Y sabes, en este caso, la palabra fuego es sinónimo de peligro. Estos hermanos diríamos que están en peligros. Están en peligro de destrucción. Y nuestra responsabilidad es arrebatarlos de allí, sacarlos de allí. ¿Y sabe qué? Es muy probable que lo que Judas está expresando está en Amós 4:11. Dios le dijo a Israel, fuiste como tizón escapado del fuego. Amós 4:11. Y luego en Zacarías capítulo 3 versículo 2 dice, y Dios le dijo al sumo sacerdote Josué que compareciera ante Dios justo con Satanás. La figura que Dios está mostrando aquí
es que el fuego es una destrucción inminente. ¿Y qué hacemos nosotros con aquellos que están dudando? ¿Y qué hacemos nosotros con aquellos que han sido desplazados o arrebatados por los falsos maestros? ¿Qué hacemos nosotros? Algunos preferimos callar, ¿verdad? Algunos decimos, bueno, es su responsabilidad y es su culpa. Mientras no sea yo, mientras yo me mantenga firme, está bien. Pero ¿cuál es la recomendación en sus versículos finales del libro de Judas? Para usted y para mí, ¿cuál es la recomendación de él? Primero es interna, luego es externa. ¿Y cuál es mi responsabilidad para con los demás? Arrebatándolos, teniendo misericordia de ellos. Luego dice a otros, salvad en medio del fuego. Es que, ¿sabe qué? Están perdidos, están confundidos, están desorientados y están engañados. Y nosotros debemos salvarlos, arrebatándolos del fuego. Y el tercer grupo, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y a otros tened misericordia, ¿qué dice? Con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su... Tres grupos. De unos hay que tener misericordia, pero al mismo tiempo hay que tener, ¿sabe lo que dice? Temor de ellos. ¿Sabe por qué? Han sido tan engañados, se han empapado tantos de sus falsas enseñanzas, que ahora ellos mismos son una amenaza. ¿Para quién? Para la iglesia. Ahora son un soldado más de los falsos maestros. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado de ellos. Aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Y esta expresión nosotros la encontramos ahí en Levítico capítulo 13, versículo 47 al 51. Y es una metáfora que se refiere a los leprosos. Ustedes saben que aquí habla del cuidado que se había de tener con la ropa de los leprosos. Pues si contiene la bacteria de la lepra, no hay más alternativa que despreciarla y quemarla. Así, tan fuerte debe ser con los que están confundidos. Sí, así es. Levítico capítulo 13, versículo 47 al 41. Y esta es una metáfora que habla con respecto al pecado, ¿sabes? Lo que Judas está diciendo aquí. Luego hay otros versículos, como Zacarías capítulo 3, versículo 3 al 4 y Apocalipsis 3, 4. Judas desea que sus lectores sientan un profundo desprecio con el pecado, porque se introduce en medio de la iglesia y engaña a muchos más.
A otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y esto se refiere a su naturaleza, que está tan contaminada con el pecado. Tenemos responsabilidad nosotros y tenemos una gran obligación delante de Dios con aquellos que están dudando acerca de lo que creen. Hay que arrebatárselos, porque los falsos maestros los engañaron tanto con sus falsas enseñanzas que hoy están consumidos ya. Y nuestro trabajo es actuar en misericordia y amor con ellos. Pero ahora, versículos 24 y 25. En la conclusión, termina con una hermosa bendición. Usted puede ponerse de pie y leer estos versículos conmigo, por favor, para terminar. Muy bien. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.